¿Ya? ¿Ya? Dios le bendiga, queridos hermanos. En esta noche, una vez más, en la presencia del Señor en el devocional en casa, en esta cuarentena. Los bendecimos, hermanos queridos, por su fidelidad y por su amor a Dios. El Señor dice a través de su palabra que la comunión íntima es con los que les temen, hermano. Y qué bueno que podamos estar una vez más aquí reunidos, hermanos, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? De manera, hermanos, los invito a hacer una oración en entrega de este tiempo, en entrega del espacio que usted ha abierto en su casa, en su vida, para adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu divina presencia, por tu bondad, por tu poder, por tu majestad, Señor. Gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos que están allí fielmente, Señor, a esta transmisión de este devocional en casa. Te glorificamos, oh Dios, y te damos muchas gracias, porque tú eres fiel, Señor. Tu palabra dice, oh Dios mío, que la comunión íntima es con los que te temen, Señor. Y aquí estamos en comunión contigo, Señor, en línea, desde nuestras casas, para glorificar y exaltar tu nombre. Te pido, Señor, que tomes el control de todo lo que hagamos aquí, que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste allí en cada familia, se manifieste aquí en el estudio, que tome el control de las cuerdas vocales, de las niñas que entonan alabanza a tu nombre, Señor, de la meditación de tu palabra, que quites toda palabra humana de los labios de tu siervo y coloques la palabra adecuada y necesaria al corazón del oyente. Oh Señor, reprendemos toda obra antagónica de las tinieblas, todo lo que se quiera interponer en este momento lo anulamos y lo dejamos sin poder en el nombre de Jesús. Y pedimos la divina presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios en medio nuestro, en este lugar. Gracias, Padre, entregamos este tiempo en tus manos, las familias, los niños, los bendecimos en el nombre de Jesús, todos los que están allí en línea, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Dios, hermanos. Los invito, hermanos queridos, a que tomemos la palabra de Dios allí en Habacuc. Habacuc. Está antes de llegar a Sofonías. Es uno de los profetas. Alabado sea el Señor. Habacuc capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 17 al 19. Esa es una de las expresiones de este hombre en medio de una circunstancia difícil, mientras el pueblo de Israel estaba sufriendo, hermano, algo catastrófico. Él pudo declarar una palabra, hermano, de bendición, que es ejemplo para nuestras vidas, para usted, hermano querido, querido amigo, que llega a la sintonía, para que podamos en este tiempo también expresar y confiar que tenemos un Dios grande y sublime. Dice el versículo, capítulo 3 del versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Tenga, hermano, presente y grabe eso en su corazón. Dios es nuestra fortaleza. El Señor Jesucristo es nuestra fortaleza. Aleluya. De manera que vamos a cantarle al Señor, vamos a decirle, Padre, muchísimas gracias, porque aunque no haya libertad para salir, aunque la alacena se le está acabando el mercado, aunque hayan dificultades, con todo yo me alegraré en mi Dios. Amén. Vamos a invitar aquí a las niñas que nos van a ayudar a entonar en esta noche unos signos para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Y a su nombre damos gloria. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar entonando el himno 312. Amén. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador.
esperamos al Señor, no habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. También vamos a estar entonando el himno 288. Amén. Amén. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Cristo. Yo quiero tener, yo quiero alcanzar corona en el cielo. Quiero obedecer, fiel siempre servir a mi Salvador. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Anhelo ir en pos muy cerca de Dios por toda mi vida. Y ante su altar ansío llevar otra alma perdida. Qué dicha será ver siempre la faz de mi Redentor. Yo quiero vencer y corresponder a su gran amor. Yo quiero vencer y corresponder a su gran amor. Por fe en mi Jesús, hoy vivo en la luz que lleva hacia el cielo. No habré de temer, pues Cristo ha de ser mi eterno consuelo. Aleluya. Yo quiero sentir placer de servir con abnegación. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. Aleluya. Ahora Maravilloso nuestro el Dios. 219. Gloria a Dios. Maravilloso nuestro Rey. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo y cargar así mi cruz. Este mundo no ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, gozar vida eterna. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios?
libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Aleluya. Eso es lo que trae el Señor Jesús al alma afligida, libertad, gozo y paz a nuestro espíritu. Por eso no nos cansamos de decirle al mundo que Dios les ama y por lo tanto envió a Jesucristo su Hijo para que tengamos vida, para que tengamos gozo, paz en nuestro espíritu. Y nos ha enviado su Santo Espíritu, hermano, para que tengamos libertad. Si estamos encuartelados aquí, hermano, pero estamos contentos, libres, amén, de cualquier opresión, de cualquier cosa, porque la paz de Dios está en nuestros corazones. Y donde está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, podemos declarar libertad sobre nuestras vidas. De manera que en esta noche vamos a, así, hermanos queridos, a hacer una oración por toda la iglesia. Vamos a pedirle al Señor que nos siga guardando y que siga guardando la iglesia allí donde están, que se vaya la aflicción, el dolor, la queja, todas esas cosas, hermano, que de pronto el enemigo mete y trae a la cabeza para que de pronto se asfixien y venga la prueba, venga la tribulación. No, vamos a declarar bendición y libertad sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy por tu infinita misericordia y tu bondad. Yo te doy gracias por toda la iglesia Fuente de Amor, por toda la iglesia cristiana a nivel del mundo, Señor. Todos aquellos hermanos que están hoy, Señor, al igual que nosotros en cuartelamiento, Padre, por toda esta circunstancia que está pasando a nivel del mundo entero. Nosotros tenemos promesas, Señor, y esas promesas son las que nos sostienen, en que donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Por mucho que estemos en cuartelamiento, por mucho que estemos en prisiones, en hospitales, en cualquier lugar, tenemos la paz tuya, Señor, y tu Santo Espíritu que nos trae gozo y libertad, Señor. Por lo tanto, en esta hora cubrimos la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, de esas promesas de la protección divina tuya, Señor. Tu palabra dice que a tus ángeles mandará para que estén alrededor nuestro, para que nuestro pie no resbale en piedra, Señor, y que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Por lo tanto, en esta hora, Señor, pedimos la cobertura especial para tu pueblo, para la iglesia aquí en San Isidro, en San Juan de la China, para nuestros hermanos allí en Nueva Castilla, en Payandé, en Cajamarca, donde quiera se encuentren, en Los Ciruelos, en la 19, Señor, y en el mundo entero, Padre. Oh, Señor, que ningún dardo del enemigo nos venga a afligir, sino que pueda ser apagado, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu presencia, Señor, que siempre está a nuestro lado. Declaramos un parte de victoria, Señor, y declaramos que estamos, Señor, fortalecidos con el poder de tu Espíritu, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Muchísimas gracias, Señor, por todos nuestros hermanos. La iglesia allí en San Juan la bendecimos en el nombre de Jesús. Los hermanos aquí en San Isidro y en todos los barrios de aquí de Ibagué los bendecimos, hermanos, y que la paz del Dios Todopoderoso esté siempre con nosotros y que el rostro de Dios resplandezca sobre su vida, sobre su familia, y que cada día, hermanos, que el enemigo quiera meter el dardo, llevemos todo ello a los pies de Cristo y quitemos toda fortaleza, porque Dios es nuestra esperanza. El poder de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario fue para vencer al enemigo, de manera que Él está derrotado y nosotros en victoria, porque Cristo nos ha dado la victoria. Aleluya. De manera que así, hermanos queridos, yo me despido
en este momento porque viene la palabra de Dios en esta hora para su vida y para mi vida. Pero nos vemos mañana con la ayuda de Dios en la escuela dominical. Saludo a todas las semillitas. Le mando muchos besos a mis semillitas hermosas que han estado enviando juiciosos sus textos bíblicos. Saludos para su pastora, para su maestra y para todas las profesoras de escuela dominical. De manera que muchas gracias, papito, por seguir instruyendo a sus niños en medio de cualquier circunstancia, como dijo el Señor, al acostarse, a levantarse, en todo momento, instruyéndolos en el camino del Dios Todopoderoso, enseñándoles las Escrituras, porque ellas son las que van a apagar todo dardo de fuego del maligno. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en la escuela dominical. Bueno, Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos que en esta hora están en sintonía. Mil bendiciones es nuestro deseo siempre, que rogamos a Dios por sus vidas, pidiendo a Dios que sean conservados, que sean bendecidos espiritual, económica, materialmente y familiarmente, que en este tiempo de encierro quizás necesitamos que haya armonía en la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros hermanos, con todos los que nos rodean. La paz debe de estar en nuestros corazones, porque sin ella se puede tornar un ambiente difícil donde no hay bendición por ello, por cuanto el desacuerdo, la ira, el enojo, la contienda, todo eso hace que se aparte, y en las familias cristianas dice que se contriste el Espíritu Santo. Yo saludo de verdad muy cariñosamente a todos los hermanos que están en sintonía, a los amigos. Los bendigo por esa fidelidad que noche a noche han estado aquí unidos en estos devocionales, donde creen que Dios de verdad nos escucha y está para bendecirnos. Quiero agradecer primeramente a Dios y a todos ustedes por ese apoyo, porque aquellos hermanos que de una u otra manera han contribuido para el sostenimiento pastoral, la familia, a mi esposa, a mis hijas y a todos aquí en el seno del hogar. Puedo testificar que de verdad Dios ha sido bueno y nos ha sustentado con el alimento y la salud, y pues bueno, su misericordia no ha faltado en medio nuestro. Y por ello la Biblia dice que si un vaso de agua diere a uno de mis profetas, recompensa tendrá de profeta, y no se quedará sin recompensa. De esa manera doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de verdad, porque no se quedarán sin su recompensa. Dios sabe recompensar mucho más que lo que pudiésemos dar nosotros en este caso. Así, amigos y hermanos, yo les invito que estén tomando sus Biblias y abriendo allí en el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 18. Vamos en esta noche a meditar en un tema que es bien trillado, que es bien conocido. La iglesia es testigo que siempre, constantemente hablamos sobre este tema. ¿Por qué? Porque se necesita, se requiere, es de verdad muy vital en la vida cristiana tomar esta virtud, tomar este tema constantemente, porque de ello depende que podamos tener una vida espiritual fructífera, que se desarrolle en los planes de Dios, en la bendición de Dios. Entonces, como dice el apóstol Pablo escribiendo allá a la iglesia, le dice: no me es molesto escribir las mismas cosas, repetirle, decirle las mismas cosas, porque la preocupación de uno, el interés es que ustedes vayan al cielo. Entonces es nuestro deber tomar esta parte de la Biblia, este tema, para ser corregidos todos los días y poderlos aplicar y así vivir para Dios. En San Mateo capítulo 18, versículo 15, dice cómo se debe perdonar al hermano. Así que más o menos ya usted va tomando idea de qué vamos a hablar en esta noche. Y dice:
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Señor y Dios, en esta hora bendigo tu nombre. Gracias te doy por tu misericordia, por su amor y por su bondad. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que esta palabra penetre en el corazón del oyente, que pueda ser insertada esta palabra en su corazón, en su alma, en su espíritu, que esta palabra esté trayendo sanidad en el alma, en el corazón, en la vida de cada familia, de cada persona que es partícipe de esta bendición, de esta predicación, de este consejo, de esta meditación, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca del perdón. Y por eso hablamos en esta noche el verdadero perdón. Va a ser el tema, el título. Y es necesario hablar, quizá los hermanos hayan oído mucho acerca de este tema, pero es vital, es necesario ser constantes en este tema, porque fácilmente podemos perder bendiciones por falta de perdón. En esta ocasión, esta porción bíblica que hemos leído, miramos que es el Señor Jesús el que le está hablando a los discípulos, a los que iban a quedar encargados de seguir ampliando el reino de los cielos. Y ellos habían tenido una pregunta, una inquietud en el corazón, porque ellos sabían que el Señor Jesús iba a ser llevado al cielo, iba a ir a la cruz y que no siempre iba a estar físicamente ahí con ellos. Entonces surgió una pregunta en ellos que le hicieron al maestro. Está en el versículo 1 del capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos sabían que el Señor Jesús un día se iba a ir, pero la inquietud de ellos era: ¿quién va a ocupar ahora la silla presidencial? ¿Quién va a quedar encargado del liderazgo del grupo de los discípulos? ¿Quién va a quedar encargado como jefe, como presidente de la misión? Entonces el Señor Jesús era muy objetivo, les explicaba de una y de otra manera. En esta ocasión les habló de cómo se debía servir, pero llegó a un tema, a un punto que no es fácil para el ser humano. Para el pueblo cristiano nos es difícil, aunque sabemos que tenemos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y que el Señor Jesús está continuamente con nosotros, pero es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza y día a día la lucha es entre
la naturaleza de la carne con la del espíritu. Y ese tema es muy difícil. Pero yo quiero que estudiemos en esta hora estos versículos. Yo sé, amado hermano, que usted ha escuchado mucho, sabe muy bien el tema, pero es bonito también oír de otro punto de vista, a lo mejor, qué es el perdón. Y por eso vamos a hablar en esta noche acerca del verdadero perdón. Dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyeres, has ganado a tu hermano. Esto es doctrina en gran parte, porque de ellos aplicamos como pastores en medio del pueblo, porque surgen muchas ofensas. Y está el hermano que ofende, que peca, que falla, que erra, que se equivoca, y toca tomar medidas. Y quiero que en esta noche miremos bíblicamente cuáles son las medidas que nos corresponde como pastores y como líderes y como conocedores de la palabra de Dios, como personas que tenemos el conocimiento del reino de los cielos. Aquí se aplica una norma en el reino de los cielos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces él le dice, mire, si tu hermano peca contra ti, haga esto, llámelo, usted está ofendido, molesto, llámelo y hágale caer en cuenta en qué ha fallado. Si el hermano reconoce que ciertamente falló, has ganado a tu hermano, o sea, hagan las paces, queden en amistad, que no se pierda la armonía, que queden de amigos, como hermanos, como familia en Cristo. Si eso no sucede, dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora sigue el siguiente paso. Llamar a 2 o 3 testigos, o a 1 o 2 testigos, y ir a buscar al hermano y decirle, mire hermano, mi ofensa es porque usted dijo, usted hizo, usted me ha causado molestia, estoy ofendido, he tropezado, pienso no volver a congregarme, es más, pienso colgar la Biblia porque estoy ofendido y no quiero seguir más, pero antes de apartarme quiero hablar con usted. Entonces va y lo que se hable debe de estar 1 o 2 testigos, porque eso era lo que aplicaba la ley, que todo problema se arreglaba con 2 o 3 testigos. Luego dice, si eso al hermano no es consciente, no reconoce que falló, o si es el caso nuestro que fallamos ante el hermano, que viene el hermano con 2 o 3 testigos y dice, mire hermano, le pido, le ofrezco disculpas, quiero decirle lo ofendido que estoy porque usted hizo, dijo y esto y esto. Pero si uno se resiste y dice que no, entonces sigue el siguiente paso, está en el verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, no se quiso arrepentir el hermano, no quiso pedir perdón. ¿Qué hago entonces? Lo doy a saber a la iglesia. Entonces, en la iglesia tomamos medida. Ahí tomamos medida. La iglesia va a orar, va a estar pendiente. No para acusarlo, no para ver si vuelve y falla, sino para orar, para hacer uso de misericordia. Pero si el hermanito nada que se arregla en su pecado, entonces dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Recuerden que la Biblia registra que los judíos, ellos eran muy racistas, muy tomados en su cultura, en su religión y muy sectarios. Tanto era que a los que no eran judíos,
eran llamados gentiles, ellos los tenían y los nombraban como perros, o sea, gente despreciable era lo que ellos decían. Entonces, tomando de esa ¿qué? Figura, que ellos usaban el desprecio para los gentiles, les dice entonces, tenle por gentil y publicano. El publicano era el que cobraba impuesto al mismo pueblo de Israel para llevarle al emperador en Roma. Entonces ellos eran muy despreciados. Hablando en la cultura judía, ellos aborrecían al gentil y aborrecían al publicano. Eso era en la cultura judía. Cuando viene el Señor Jesús, empieza a enseñar el amor, la gracia, la misericordia, la compasión, el favor, la bondad. Empieza a enseñar a los discípulos cómo era que se obraba en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús como rey? Él sirvió a los gentiles. Él sirvió a los publicanos, los llamó. Y de hecho, él confrontando a los fariseos les dijo que los publicanos serían primeros en llegar al reino de Dios. Entonces lo que podemos ver aquí fue que el Señor Jesús sintió gran amor, gran compasión por los gentiles y por los publicanos. Les extendió la misericordia, el amor, y empezó a enseñarles qué era el reino de los cielos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando está diciendo aquí, amigo y hermano, pastor, líder, miembro del cuerpo de Cristo, lo que él está diciendo aquí es, tenle por gentil y publicano, está diciendo es apóstoles o discípulos. Si el hermano peca continuamente, una cosa ha sucedido, es que él no ha entendido el misterio del reino de Dios. Él le ha sido imposible entender, por eso peca. Entonces usted le va a dar el trato como de un inconverso. Del inconverso, del que no conoce de Dios, del pecador. ¿Cuál fue el trato que le dio el Señor Jesús? Sentarse con él, compartir un almuerzo y enseñarle la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Tenle por gentil y publicano. No es odiarlo. No es odiarlo. No es aborrecerlo y desecharlo. No. Esa enseñanza la usaban los judíos porque ellos no tenían del favor de Cristo. Ellos no hacían parte a la iglesia de Cristo. Ellos hacían uso de la ley, que la ley enseñaba más a la ira, a la venganza, a ojo por ojo. Eso era. Entonces ellos aplicaban eso. Pero en el reino de Dios, Jesús, siendo el Hijo de Dios, el amor de Dios en carne ahí, ¿cómo iba a enseñar a los discípulos a odiar al pecador? No fue eso. Lo que le está diciendo es, tenle por gentil y publicano. Y ellos, imagínense diciéndole a Mateo. Mateo era publicano. Y le dijo, ven y sígueme. Entonces ese fue el trato de amor que le dio a él como publicano. Ahora Mateo escuchando, recibiendo la instrucción, tenle al que peca, al pecador, al hermano que no ha entendido el reino de Dios, que no ha entendido qué es ser evangélico y continuamente peca, tenle por gentil y publicano. ¿Qué fue el trato que recibió él como publicano? Pues acogida de Dios, acogido por el amor de Cristo. Eso es lo que está enseñando aquí. Muchos de nosotros fuimos enseñados o han sido enseñados de que hay que aborrecerlo. Hay que ahora no hablarle porque así hacían los judíos. Hay que sacarlo del pelo. No hay que saludarlo más. Si se le puede escupir hay que hacerlo. No es así, amigo y hermano. El que pecó, el que falló, el que no ha entendido
qué es el Evangelio, aquella persona que la naturaleza humana no le permite dejar la cerveza, no le permite dejar la maldición, no le permite dejar el pecado, pues hay que enseñarle hasta que aprenda Amén. a obedecerle a Dios. No es aborrecer. Yo nunca he podido asimilar que este versículo Jesús lo haya hablado con énfasis de aborrecer. Y entonces, ¿a qué vino él? Entonces se contradijo porque los enseña que tenle por gentil y publicano. O sea, rápidamente uno lo entiende, uy, sáquelo de la iglesia. Pero luego él se sentaba con ellos. Entonces, ¿aquí qué es lo que esto? No. El verdadero sentido de lo que el escritor quiso decir fue, denle el trato con misericordia y amor. Nosotros como iglesia de Dios tenemos que tratar al pecador con amor, con misericordia, con compasión. No es tomar el lugar de Dios y decir es que pisoteó el evangelio, entonces yo ahora le descargo el rayo. Varios le retiran el servicio creyendo que con eso le ayudan a Dios para el castigo de la persona. No es así, no es así. Erradamente. Por eso muchos pueden decir yo enseño la sana doctrina. Mire, esto es sana doctrina, es darle el verdadero sentido al texto de la palabra. Porque si yo enseño a la iglesia a odiar al que peca, al que ofende, al que nos causa daño, estoy dando una mala doctrina. Amén. Estoy dando una doctrina errada. Estaría haciendo de falsa doctrina porque eso no fue lo que enseñó Cristo. Cristo dijo fue, tenle por gentil y publicano. Y él se sentaba con ellos. Simplemente, ¿qué hizo con aquellas mujeres que vinieron a pedir el favor de que les sanaran a sus hijos? ¿Qué hizo con aquella mujer cananea? Con aquella mujer del flujo de sangre? Todas ellas. Y a algunos gentiles. Servirles. Hacerles el favor. Oír el ruego de ellos. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, a ese es el trato que él pide que la iglesia le dé con aquel hermano débil, frágil, sensible al pecado, a la desobediencia, tenerle compasión. Amén. ¿Estamos ahí? Entonces, por eso dice que si no le oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mire, cuántas veces como pastores, como iglesia hemos pecado delante de Dios, aborreciendo al hermano que no volvió a congregarse, sino que se fue para una cantina. Entonces empezamos a hablar mal de él, a despellejarlo, a desearle maldiciones, a proferir maldiciones, a hablar cosas que eso no es así. Jesús ni siquiera de Judas, cuando se fue a negociar, le dijo, no, mi hijo, coma rápido y vaya porque le está haciendo tarde. A Pedro cuando lo negó, ¿qué hizo Jesús? Lo trató como gentil y publicano, se le acercó con amor. Esa es la actitud que la iglesia debe tener y nosotros como pastores que cometemos el error quizás de infundirle a la iglesia odio hacia otros, a los que nos causan daño. Eso es un error. Eso no está bien delante de Dios. Mientras podamos y con la ayuda del Espíritu de Dios, hay que decirle a la iglesia que aprenda a amar al enemigo, porque eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos que se hacía en el reino de Dios. Muchos dicen es que yo soy parte del reino de Dios, es que yo soy de la iglesia tal, es que yo soy hijo de Dios. Pero como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, con sus hechos lo niegan. Porque si es verdadero hijo de Dios, no muestra rabia con quien le causa daño. Tendrá que hacer otra cosa. Y si siente rabia, ira, enojo, coraje, pues hay que pedir a Dios que nos ayude. Porque no hay que desconocer que somos humanos. Y que esa es la lucha. De frente a las ofensas sentir ira, pero luego ir a Dios y que Él nos ayude.
Por eso continúa diciendo, y en el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, discípulos, cuando yo me vaya, ustedes le van a dar el siguiente manejo para el hermano que se descarría. Ustedes van a orar por él, le van a dar el trato de gentil y publicano. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a orar, y si ustedes oran por el hermano que está pecando, pues Dios escucha y tiene misericordia de él, porque lo están atando, o sea, no lo están soltando, lo están atando al reino de Dios. Y eso lo tiene Dios en cuenta, porque está aprobando la buena intención de la iglesia que está orando por él. Por eso dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, no es como de pronto a veces utilizamos este versículo para orar, que yo desato carro, desato riqueza, desato no sé qué. No, eso es mal dicho, ahí está siendo mal interpretado el texto, porque aquí lo que viene hablando es acerca del perdón. Si yo perdono al hermano, lo estoy dejando ir libre. Si estoy pidiendo perdón y el hermano me perdona, yo puedo ser libre. Entonces, en la iglesia como pastor, oro por ese hermano que está siendo atado por el diablo. Pero si yo oro, entonces Dios lo desatará. Dios lo hará libre. Amén. Y si yo lo ato al reino de Dios, pues en el cielo queda registrado como parte del reino. Es lo que está diciendo ahí. No pues es respetable cuando se ora de esa manera, donde a veces pues no se entiende. Si uno dice, bueno, yo ato, desato, bueno, no entiendo a veces en esa parte. Pero aquí el verdadero sentido del versículo está diciendo es que le dio facultad a los discípulos para calificar quién llega al cielo y quién no. Simplemente es así. En Juan 20:20 dice, a los que le remitieren los pecados les serán remitidos, y a los que le retuvieren les serán retenidos. Esa es la función del pastor que sirve a Dios y que hace parte al reino de Dios y que está interesado por llevar las almas al cielo. Entonces le da esa facultad. Por eso es grave error cuando un pastor le hace la vida imposible a un miembro para sacarlo de la iglesia, cuando le cierra las puertas, cuando le prohíben, donde desafortunadamente pastores que sirven a Dios y que van que por el amor a las almas, pero llegan y se hacen a las ovejas, y luego la oveja que falló, erró en algo, dice, no me vuelve a pisar por aquí el local o el templo o lo que sea. Y la persona se va, entonces quedó desatada del gremio, del corral de las ovejas, del reino de Dios. Se va desamparada, pues va Satanás y hace presa. Hace presa a esa oveja. ¿Y sabe qué, padre? Dice el pastor, mire, la mano de Dios. Ahí lo vemos, como Dios lo puso. Vea no sé qué. No, dale cuenta a Dios, pastor, porque Dios le pedirá cuenta por esa oveja por cuanto la echó al despeñadero para que el diablo hiciera presa de ella. Eso no es motivo de orgullo, decir es que mire, Julano se metió conmigo y le eché la maldición y allá está, con la pata de Satanás en el cuello y ahí lo tiene. No, eso no es orgullo, eso es vergüenza, y es vergüenza delante de Dios y delante de los hombres que como pastor hable así de una oveja. Como sea, hay que tener paciencia con las ovejas, porque aquí nos manda a tener paciencia, a perdonarlas. ¿Qué dice luego en el verso 19? Bueno, leemos desde el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí otra vez os digo, o sea, en otras palabras le estoy diciendo, lo que ustedes pidan a Dios frente a esta situación con ese hermanito que ha pecado, pues le será hecho. Entonces, si nosotros como pastores sentimos compasión por la oveja que peca, que falla, que erra, pues Dios respaldará la restauración que nosotros oramos por esa persona hasta restituir su estado espiritual. Eso es lo que está diciendo. Dios respaldará. Si de pronto somos crueles y decimos que es que aquí en la iglesia solo llega gente santa, ángeles de Dios, porque pecadores no necesitamos y los echamos para afuera, pues tristemente Dios ha usado el conducto del pastor, ha dejado esa facultad, y la pobre oveja, quizás Dios use otro rebaño, otro redil, otro lugar y la salve. En la gran mayoría la pobre oveja queda desamparada y terminan renegando el evangelio y dicen, vea, es la mano de Dios, si ve que ahí mostró lo que era, que no hay que... No, eso no era. Ese fue el resultado de la mala actitud pastoral. Continúa diciendo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros. Amén. Eso es lo que está diciendo. Ahora, pero ¿cómo perdono? A veces esa palabra nos es difícil entenderla. Continúa hablando acerca de los 2 deudores y hace una comparación de un hombre que tenía siervos y un día quiso liquidar la empresa y le pidió al mayordomo cuentas y este hombre le salió a deber 10,000 talentos. Dice ahí, continúa hablando. Entonces, en el verso 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El versículo, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón aquí? El perdón, en cuanto si lo hablamos en términos monetarios, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Le debía 10,000 talentos y le dijo una cosa, amo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Eso es una palabra donde podemos entender que para perdonar se requiere de paciencia. La paciencia es tener facultad, tener habilidad, tener esa virtud de aguantar los sufrimientos, las situaciones y las ofensas. Eso es tener paciencia. Es una facultad que debemos tener como cristianos para soportar los sufrimientos, las situaciones, circunstancias y aún las ofensas. Entonces lo que este hombre le estaba diciendo, ten paciencia conmigo, no le estaba diciendo que no le cobrara la deuda o que él no se la iba a pagar. Le estaba diciendo tenga tiempo, dame tiempo hasta que yo consiga el dinero. Y el hombre, el amo dice que fue movido a misericordia. Ahí es donde nosotros debemos de jugar un buen papel. Si a nosotros nos piden perdón, tenemos que echar mano
a la misericordia. La misericordia nos da la facultad de esperar hasta que la persona cambie. Porque es que nosotros decimos, yo lo perdono, pero no lo vuelva a hacer. No lo está perdonando. Porque perdonar es tener paciencia hasta que consiga la plata y me pague. En otras palabras, es tener paciencia hasta que la persona deje de ofenderlo. Bueno, yo lo perdono. Listo, yo lo perdono. Al otro día vuelve y me ofende. No, yo ayer le dije que lo perdonaba, eso yo le paso por alto. Al otro día volvió y me hizo la misma fechoría, pero como yo ya leí la palabra que lo perdonaba, pues, no, eso tranquilo, no ha pasado nada. Así, por eso es que Pedro le preguntó, ¿y hasta cuántas veces? ¿70 veces 7? ¿Hasta 7 veces? Dijo, no, 70 veces 7, o sea, hasta que la persona cambie y sea perfecta, porque el número 7 es perfección. Eso es lo que le está diciendo. Y por eso dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, verso 27, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, cuando dice le perdonó la deuda, está diciendo, le voy a dar tiempo para que consiga el dinero y me pague. Porque a veces enseñan es que no le cobró la deuda. Y no es eso. Perdonar es dar tiempo a que consiga la plata. Por eso fue que cuando sale, en el verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, o sea, te di espera, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Ya se me agotó la paciencia, no le doy más tiempo, me paga porque me paga. O sea que agotó la misericordia. Por eso debemos de saber el verdadero perdón. Nos damos cuenta y perdonamos es cuando ya hacemos uso de la misericordia. Tenemos la facultad de esperar a que la persona cambie. Eso es. ¿Por qué? Porque aquí en el ejemplo de los dos deudores, el Señor está poniendo el ejemplo de que nosotros no perdonamos la pequeña ofensa que nos hace el hermano. Y en cambio Dios sí tiene paciencia para esperarnos hasta que se nos antoje cambiar. Entonces, y nosotros ofendemos a Dios todos los días. A Dios en A o por B o por C le ofendemos. Y hay cosas que no hemos cambiado, pero Dios nos mira con misericordia y tiene paciencia hasta que cambiemos. ¿Usted no le parece algo grande, algo de admiración, algo muy bonito, de que Dios nos mire y Él tenga misericordia, paciencia, a esperar hasta que nosotros querramos cambiar? Pero nosotros no lo hacemos así con el hermano, con el prójimo o aún con los enemigos. Porque a veces aplicamos la ley de antigua, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dijo que debíamos de orar por vuestros enemigos, de bendecir a quienes os maldicen. Es lo que nos enseña, esas son las normas dentro del reino de Dios, del reino de Cristo. Si usted, amigo, quiere ser miembro del reino de Dios, lo invito, ponga por obra esa palabra. Empiece por usar la misericordia, por usar la paciencia. Y ese conjunto de palabras lo llevan a hacer, a tener la acción del perdón, de no sentir ofensa por el hermano que todos los días le hace la misma jugada. Lo injuria, bueno, siempre. Cuando nosotros decimos, yo lo perdono, pero no lo vuelva a hacer, sepa, hermano, que no está perdonando, porque no está haciendo uso de la paciencia y de la misericordia para que la persona cambie.
Y vea que Dios sí hace uso de misericordia y paciencia para que nosotros cambiemos. Y entonces la comparación es 10,000 talentos debía aquel mayordomo a su señor. Pero en cambio aquel siervo le debía 100 denarios nomás. Eso era algo muy poquito. Pero él sí no le quiso perdonar. Nosotros a veces no perdonamos porque alguien quizás no nos saludó, nos miró mal. ¿Y cuánta es la deuda de Dios, de nosotros para con Dios? Esos son, imagínense, mucho. Entonces, debemos de reflexionar sobre eso, porque si no perdonamos, dice en la oración del Padre Nuestro, Él tampoco nos perdona. Si no tenemos paciencia para que el hermano, el amigo, el que nos rodea cambie, pues Dios entonces también se agotará la misericordia, la paciencia, y entregará en manos de los verdugos hasta que paguemos el último centavo. O sea que nos pone en una situación difícil. Hay quienes añaden y dicen que cuando habla de los verdugos es entregarlo a los demonios y lo traten hasta que cambie. No sé. Pero digamos que entregar a los verdugos es a una situación difícil donde ahí sí tengo que dejar el pecado o el resabio a las buenas o a las malas, y ahí sí tengo que llegar mansito. Eso es. Entonces ahí es necesario evitar ese trato de parte de Dios. Pues es mejor ser consciente de que debo perdonar, que debo de amar al hermano, que debo de hacer uso de misericordia, porque en las iglesias, hermano y amigo, sí se ha acabado la misericordia. Y mucho más la paciencia. Ya nosotros nos irritamos por todo nos tornamos tan delicados que eso ya parecemos gelatinas. Por todos lados nos temblamos y ya que nos caemos. Y no es así. La iglesia debe conocerse por misericordia y paciencia, que eso conjuga el amor, una actitud de perdón. En la iglesia que se habla mal del que cayó, del pecador, del que expulsan y lo escarnecen, sepa, amigo y hermano, que ahí no está la misericordia, ahí no está la paciencia, ahí no está el amor de Cristo, no está, por más que se hable en lengua, se dance, se brinque y hagan lo que quieran. Pero si esa mala actitud, esa mala maña del que cayó se empieza a escarnecer y se le entrega antes a Satanás, y a eso se hacen oraciones maldicientes, sepa que ahí no está el amor de Dios. Con eso le digo todo. Es descalificado, porque el amor de Dios lleva al perdón, lleva a la misericordia, lleva a la bondad, lleva a la paciencia, lleva a ponerse en los zapatos del otro. Usted dirá, pastor, entonces tengo que ser alcahueta del pecado. Y bueno, usted no pecará. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces Jesús fue alcahueta del pecado con Pedro, porque aunque lo negó y maldijo y lo encontró sin ropa, antes con amor le dijo, Pedro, ¿me amas? O sea, lo poquito que le queda en su corazón, póngalo en función, Pedro. Esa fue la actitud. ¿Qué hace, amado pastor, cuando ve a su oveja por acá con una cerveza en la mano? Borracho, hijo del diablo, que no es que... Eso no es de un pastor, hermano. Así quiero que oremos en esta hora. Y si usted puede creer y en su corazón hay falta de perdón, recuerde que una cosa es ofrecer perdón y otra cosa es pedir perdón. El ofendido ofrece perdón. El ofendido. O sea, yo estoy ofendido, entonces yo ofrezco perdón. El que crea que me ha ofendido, que lo sabe, y se quiere acercar, pastor o Gustavo o Julano, yo quiero que me perdone porque yo de usted hablé, yo hice, deshice. Quiero que me perdone porque no estoy tranquilo, mire que Dios me ha inquietado y pienso que si me muero así me condeno. Entonces yo ofrezco el perdón, digo, no, tranquilo hermano, nada ha pasado. Pero si yo he ofendido a un hermano, a otra persona, entonces voy y pido perdón. Pido que me perdone, que me deje ir libre porque estoy encadenado
por cuanto la ofensa suya no piensa bien para conmigo, sino que siempre está pensando en el mal, y yo no quiero que me caigan sus maldiciones. Amén. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé un corazón perdonador, de mucha paciencia, de mucha misericordia. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque ciertamente nos falta perdonar al hermano, perdonar al que nos ofende, perdonar al que piensa siempre en hacernos daño. Dios de gloria, que la misericordia, que la paciencia, que el amor, que la bondad que tú has puesto en nuestras vidas, podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas familias donde el esposo no perdona, donde las madres no perdonan a sus hijos a sus padres. Dios de gloria, envía salvación, coloca un corazón perdonador en ellos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por obrar en nuestras vidas y hablarnos de tal forma que nos es fácil entender y poder aplicar esa palabra en el nombre de mi Señor Jesucristo. Así, amigo y hermano, ha sido una gran bendición poder compartir este pensamiento. A partir del lunes, los servicios serán a las 8 de la noche. Daremos inicio a las 8 de la noche. Los adelantamos un poco porque pues es necesario ya a las 9. Pronto muchos pueden llegar cansaditos a descansar y pues no se quedan dormidos, puede ser. Pero queremos adelantarlos pensando en ustedes. Ahí nos disculparán si de pronto le interrumpimos su novela, su programa, pero queremos de esta manera hacerles más fácil su descanso. Así, hermano y amigo, Dios me lo bendiga, y con la ayuda de Dios mañana a las 10 de la mañana.